somos no es amor. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos no es amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y en su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos no es amor. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos no es amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y en su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y en su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, a descanso en él. Buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Emilio Antonio Núñez. Tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en la Iglesia Bautista de Bell Gardens. Y quiero darles la bienvenida a nuestro estudio de la Biblia, y hemos estado estudiando en los libros de Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías. Y en este día vamos a tomar un paréntesis porque queremos entender más a fondo de lo que trata los enemigos que se oponen a Dios y al pueblo de Dios. Así que vamos a recordarnos de nuestro compromiso, que sí creemos que este libro, la Biblia,
es la palabra de Dios. Y nuestro compromiso es que con nuestros ojos todos los días la vamos a leer o con nuestros oídos vamos a escucharla. Con nuestra mente vamos a estudiarla y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a comprenderla. Y con nuestra voluntad y en el poder del Espíritu Santo la vamos a obedecer y practicar. Y con nuestra boca y nuestra vida vamos a compartirla con otros. Isaías 40, versículo 8, Isaías 55, del 10 al 11 y Hebreos 4, 12. Oremos. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro por excelencia, que Él nos ayude a comprender lo que tú quieres enseñarnos de tu palabra este día. Y pedimos que ese mismo Espíritu Santo que la inspiró pueda también darnos el poder para obedecer y para poder hacer lo que hacemos en el poder del Espíritu Santo y no bajo nuestro propio poder. Que tú recibas la honra y la gloria, Padre. Pedimos que acompañes a las personas que están enfermas, las personas que están en casa, que están en casa por enfermedad o por restricción, por cuarentena. Pedimos que tú les traigas paz y tranquilidad y pedimos que tú traigas tu mano de bendición sobre toda persona que confía en ti y obedece y estudia y comparte tu palabra. Gracias por tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén. Así que por las últimas 4 semanas hemos estado hablando acerca de los que se oponen a la reedificación del templo. En Esdras capítulo 4, versículos 4 y 5, vimos un resumen de esos que se oponen. Leímos los siguientes versículos. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y nos dimos cuenta que por aproximadamente 15 años, un poco más de 15 años, casi 16 años, dejaron de trabajar en el templo. Y estos versículos que leímos enfatizan que los que se oponían al proyecto de Dios de reedificar el templo eran personas de afuera. Pero sí nota el desánimo, el temor y la frustración de consejeros que el pueblo de Judá experimentaron como resultado de ese ataque externo de los enemigos de los pueblos de esa tierra. La semana pasada conocimos al que está atrás de todo que se opone contra la voluntad de Dios y contra los proyectos de Dios. Y ese alguien es Satanás. Lo vimos en Zacarías capítulo 3, que está a la par del sacerdote Josué, acusándolo. Hoy queremos tomar, como dije, un paréntesis para comprender el aspecto múltiple de lo que se opone a Dios. Sí, es cierto, Satanás está atrás de todo lo que está en contra de Dios, pero también hay otras 2 maneras que se manifiestan 2 enemigos del Señor, de Dios y del pueblo de Dios. Y es el mundo o el sistema del mundo y la carne. Sarx. Y cuando estoy hablando de la carne, porque la Biblia usa la palabra carne en diferentes maneras, estoy hablando del uso que habla de esa parte del ser humano que se inclina a hacer lo que quiere por su cuenta, usando sus propios recursos. Cuando una persona dice yo lo voy a hacer a mi manera, entonces está actuando en la carne. Y efectivamente es una rebelión en contra de Dios,
porque el camino de fe enfatiza humillarnos ante Dios, de ser humildes. Y la fe, como he dicho, es la actitud máxima de humildad, en la cual yo reconozco que yo no puedo, pero que Dios sí puede. Y la carne rechaza esa actitud. Quiere decir, yo sí puedo, yo lo puedo hacer a mi manera, con mis recursos, con mis talentos, y yo voy a recibir la honra y la gloria de todo lo que yo logro. Eso, por supuesto, ofende a Dios. Así que yo hago conexión con el sistema del mundo, con los pueblos de la tierra que estaban en contra de reedificar el templo. Y hay una conexión de la carne en la respuesta que el pueblo de Judá da a esa oposición externa. Aquí en Esdras vimos el desánimo, el miedo, el terror y la frustración. En Ageo descubrimos que ellos han cambiado sus prioridades, que ya no le están dando importancia a lo que Dios quiere hacer. Ya no le están dando importancia al proyecto de Dios. Y en lugar de hacer el proyecto de Dios número uno en su vida, están haciendo otras cosas. Y por supuesto, tristemente, como han cedido al sistema del mundo, ya no están pensando en reedificar el templo. Ageo 1:2 nos dice, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y el profeta les hace otra pregunta, es decir, Dios por medio del profeta les hace otra pregunta en el versículo 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Así que los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Judá son los mismos enemigos que los seguidores de Cristo Jesús tenemos que enfrentar: el diablo, el mundo y la carne. Y vamos a dar una descripción breve de cada uno y un método breve de contrarrestar a cada uno. La próxima semana vamos a escuchar el mensaje de Zacarías al pueblo que habían sido neutralizados por más de 15 años en no trabajar en reedificar el templo. Pero hoy vamos a ir al Nuevo Testamento para aprender más acerca de los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Ya mencioné que el que está atrás de todo lo que se opone a Dios es el diablo. Y en 1 de Juan, después de que él ha dado una descripción breve de lo que es el pecado, en el versículo 4 de 1 de Juan 3, él dice, pues el pecado es infracción de la ley, es violación de la ley. La ley representa la voluntad y el carácter de Dios. Escuchen, la ley representa la voluntad y el carácter de Dios, y todo pecado es una violación de la instrucción de la voluntad de Dios y del carácter de Dios. Y después de que Él nos da esa definición breve del pecado, nos sigue diciendo en el versículo 8 del capítulo 3, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Es decir, desde el principio él se ha opuesto a la voluntad de Dios, se ha opuesto a el carácter de Dios. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. La semana pasada en Zacarías 3:1, como mencioné, vimos que Satanás es el acusador. Y en Génesis 3 aprendemos que él promueve rebelión y desobediencia en contra de Dios. Y él va a usar cualquier método para lograr su meta de tentar a las personas a que hagan precisamente eso,
que se rebelen en contra de Dios. El seguidor de Cristo Jesús tiene que estar alerta, es lo que dice 1 de Pedro 5:8. Y en Efesios 6:11 se nos dice que tenemos que estar bien equipados, que tenemos que estar equipados, revestidos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y hay insidias, se refiere a sus métodos, sus variadas metodologías para atacarnos, para tentarnos, para hacernos rebelarnos en contra del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. También se nos dice que Jesús dijo en Juan 8:44 que nosotros tenemos que estar conscientes de que el diablo es un mentiroso y que es el padre de la mentira, en Juan 8:44. Y en 2 de Corintios 11:3, Pablo repite más o menos esa advertencia cuando dice que él teme que así como el diablo, la serpiente, engañó a Eva en el jardín, que así también nosotros pudiéramos ser, engañados. Y por supuesto, ahí mismo en 2 Corintios 11 se nos advierte que Él es capaz de disfrazarse como el ángel de luz. Pero el versículo de Juan 3:8, nos da confianza y nos da seguridad en Cristo Jesús, porque Él se ha aparecido con este propósito. Se manifestó el Hijo de Dios con este propósito, para destruir las obras del diablo. La semana pasada vimos que el diablo ha sido derrotado por Cristo Jesús y que ahora es asunto de tiempo para que esa victoria de Cristo sobre el diablo sea una experiencia real, que sea una existencia constante, real, en el cual va a haber un universo, un mundo, sin la influencia de Satanás. Mientras tanto, él todavía está presente y está afectando el sistema del mundo y es un peligro tremendo para el pueblo de Dios, para el seguidor de Cristo Jesús, porque el sistema del mundo representa la manera en que las personas piensan cuando no respetan la palabra de Dios, sus leyes y sus valores. Y eso es lo que es el mundo, el sistema del mundo. Otra vez en 1 de Juan, él nos da un buen resumen y una introducción a este enemigo. En 1 de Juan, capítulo 2, de los versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Satanás promueve un sistema del mundo que enfatiza los deseos básicos que son egocéntricos, que están orientados al yo, al mí. Este sistema del mundo promueve satisfacción, agrado a esos deseos que no toman en cuenta si son deseos que están violando las instrucciones y el carácter de Dios. Jeremías 9:23 nos habla de el mundo en tres categorías que manifiestan ese orgullo. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder,
ni el rico se gloríe de su riqueza. Las tres categorías que Jeremías de las que él está hablando, que manifiestan orgullo. La carne es conocimiento, pero ese es conocimiento humano, que simplemente se enorgullece en saber lo que sabe. Pudiéramos decir que es ese conocimiento académico que no se humilla ante el que sabe, ante el que sabe todo, ante Dios. También poder y riqueza. Pero hay algo que es presentado como un contraste al orgullo, y es una confianza humilde en el que de veras merece honra y obediencia. Aquí mismo en Jeremías 9:24 se nos dice: mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, soy Yahweh, que hago misericordia, Gesed, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. El sistema del mundo es atractivo porque apela a una autopromoción, a ese sentir falso de libertad y de gratificación. Esta actitud dice: yo puedo hacer lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero. Nuestra sociedad, en su obsesión con estar consumiendo el materialismo, es culpable de eso. Pero también una sociedad que es pobre materialmente, económicamente, puede también estar obsesionada con un orgullo falso, una humildad falsa. A veces hay orgullo en el que dice: soy pobre. Es una manifestación de la carne, también, como vamos a ver en un momento. Pero también puede manifestar una perspectiva del mundo que rechaza la voluntad de Dios y el carácter de Dios. Como vimos en Primera de Juan, señala que el mundo está pasando, y también sus pasiones, que es pasajero. Los que somos seguidores de Cristo Jesús, que obedecemos a Dios, vivimos una vida que va a ser recordada y honrada para siempre, porque va a traer honra a Dios, y solamente a Dios, el que merece toda honra y toda gloria. También es cierto que Cristo Jesús prometió que el que confía en Él, el que tiene fe, actitud de humildad y confianza en Él, también Él promete una vida de abundancia. Y esa vida de abundancia no necesariamente se manifiesta con lo material. Tiene que ver con que si la voluntad de Dios se está haciendo o no en nuestra vida. Y es en ese sentido que podemos saber que estamos viviendo una vida de abundancia. Y es porque sabemos o no si estamos siguiendo la voluntad de Dios y estamos viviendo de acuerdo al carácter de Dios, como Él lo manifiesta en esta palabra. Pero también hay otro enemigo. Y 1 de Juan 2:16 nos habla de la pasión de la carne, que es una de las características del sistema del mundo. Aquí en 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, es una de esas características. Y esa pasión, la lujuria, es una obsesión de agradarse a uno mismo, de buscar agrado que promueve en el yo, en el mí, pero que completamente descarta lo que Dios dice y rechaza una vida de fe, rechaza tener una actitud de humildad, de máxima humildad hacia Dios y de confianza en Dios. Pedro advierte al pueblo de Dios en 1 de Pedro 2:11, nos advierte que nosotros, como pueblo de Dios, como seguidores de Cristo Jesús, debemos de
tener cuidado de no ceder a los deseos de la carne. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, Y Pablo en Romanos 13:14 nos dice que para contrarrestar los efectos de la carne, de esa carne que está batallando contra nuestra alma, que debemos de tomar el ejemplo de Cristo Jesús. Aquí en Romanos capítulo 13, versículo 14, Él nos dice lo siguiente: antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne, para los deseos de la carne. Para poder contrarrestar los deseos debemos de usar el ejemplo de Cristo Jesús y seguir a Jesús como nuestro ejemplo. Pablo también en la carta de Gálatas nos advierte también lo siguiente. Nos dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y aquí en Gálatas también Pablo explica el por qué la carne está en oposición a Dios. Aquí en Gálatas 5, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. La razón básica por la cual la carne es enemiga de Dios es porque se opone a Dios, se opone al Espíritu. Quiere hacer todo por su cuenta, en sus fuerzas. Y esa es la característica de la carne. Sigue diciendo aquí: de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Aquí está hablando a cristianos que se supone que queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y en lugar de hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos, hacemos lo opuesto, porque estamos siguiendo los deseos de la carne y no del Espíritu. Y él sigue diciendo: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La carne entonces es enemigo de Dios porque es esa parte del yo, del mí, que se opone a la obra del Espíritu Santo en mi vida y rechaza esa confianza humilde en el poder de Dios para hacer en mi vida lo que le complace a Él, lo que le trae honra y crédito a Él. Todo lo que la carne produce me aparta de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y si ya soy seguidor de Cristo Jesús, eso quiere decir que aún las cosas que yo trato de hacer bien, si no las hago en el poder del Espíritu, se oponen a Dios. Están trayendo gloria a mí y no a Dios. Ahora, para el que todavía no ha confiado en Cristo Jesús para vida eterna, la carne es lo que lo aleja de confiar humildemente en Jesús para que lo salve. La carne es lo que yo hago que empuja a Dios, que rechaza a Dios de hacer lo que Él quiere hacer en mi vida. Y es por eso que produce lo que es obviamente malo, lo que es vil, lo que es maligno. Pero el peligro es que también produce lo que en la superficie parece ser bueno, obedecer la ley de Dios, pero no en el poder del Espíritu Santo, en mi propio poder, en poder carnal. Isaías advierte que la producción de ese bien carnal es algo que ofende a Dios, que ofende profundamente a Dios, que cuando tratamos de hacer lo que es bueno, pero bajo nuestra propia fuerza, con nuestro propio poder, esto ofende a Dios. Y en Isaías
capítulo 64 y el versículo 6, Dios dice por medio del profeta Isaías: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Como trapo de inmundicia todas nuestras obras buenas. ¿Se dan cuenta? Es posible hacer cosas buenas que ofenden a Dios. Y sí les tengo que decir que ese trapo de inmundicia es algo ofensivo. Aquí no está hablando de un trapo que un mecánico usó para limpiar el aceite de la varilla que mide aceite. Aquí está hablando de trapos menstruales. Y eso es lo que el hebreo dice, que cuando tratamos de hacer algo bueno en nuestra propia carne, con nuestras propias fuerzas, es ofensivo para Dios. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Judá, porque el sistema del mundo los había convencido que el proyecto de Dios no valía la pena de que ellos se esforzaran, que usaran los recursos que Dios les había dado. Ellos comenzaron a hacer cosas que en la superficie parecían cosas buenas: edificar sus casas, proveer por sus familias, evitar conflicto con los pueblos de la tierra. Todo eso parecía ser muy bueno. El problema, sin embargo, es que no estaban haciendo lo que Dios les había pedido como primera prioridad. Dios no se ofende que tú proveas por tu familia. Al contrario, Él nos dice que debemos hacerlo. Dios no se ofende de que tengamos a dónde vivir y que proveamos por el dónde vivir. Dios no se ofende que tengamos paz con nuestros vecinos y las personas que nos rodean, pero no al costo de rechazar o de desobedecer algo que Él nos ha pedido que hagamos como primera prioridad. Y reedificar el templo había sido declarado como prioridad, que los líderes políticos y los líderes religiosos tenían que dirigir al pueblo a llevar a cabo. Pero no tuvieron confianza en las instrucciones o el poder de Dios para hacer lo que Él les había pedido hacer. Así que Dios los disciplinó y les quitó su mano de bendición. Y tristemente ellos sufrieron como resultado de alejarse de las instrucciones de Dios. Y recuerdan en Ageo vimos ese resultado. En Ageo 1:6 nos dice: sembráis mucho, pero recogéis poco; coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis; bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis; os vestís, pero nadie se calienta; y el que recibe salario en bolsa rota. Es decir, metes el dinero en tu bolsa y es como que hay un hoyo porque se va el dinero. Y en los versículos 9 al 11 dice: esperáis mucho, pero he aquí hay poco; y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué?, declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Es decir, no le han dado prioridad a mi proyecto. Yo no les dije no tengan sus casas, pero sí les dije que reedifiquen el templo. Y no han hecho eso. Lo han rechazado. Por tanto, sigue diciendo Él en el versículo 10, por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. No siempre podemos controlar o afectar a los enemigos externos que se oponen a Dios y a su pueblo. El diablo va a hacer lo que va a hacer. Va a tratar de atacar como Él va a tratar de atacar. El sistema del mundo no le podemos callar la boca. No podemos bajar los rótulos de las autopistas que a veces proclaman el punto de vista mundano del mundo. No podemos taparle la boca a los que no creen en Cristo. No podemos taparle la boca
a los que rechazan la voluntad de Dios y el carácter de Dios. Pero sí tenemos algo que decir acerca de nuestro enemigo interno, la carne. Y está en nuestro poder que ha sido dado por Dios, de humillarnos ante Él y permitir que Él obre en nuestras vidas. Podemos enfocar en Cristo Jesús y hacer de Él nuestro ejemplo. Y en lugar de querer hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas, podemos humildemente pedirle al Espíritu Santo que nos dé el poder para hacer lo que agrada y glorifica a Dios, para obedecer y hacer lo que Dios quiere que hagamos, aunque es más difícil, y siempre es más difícil hacer lo que Él quiere que hagamos. Es posible porque Él nos da el poder del Espíritu Santo para hacerlo. A final de cuentas, esto es lo que Dios ama, que nosotros le demos a Él el reconocimiento, que le demos a Él adoración y alabanza, gloria y honor. Cuando estemos frente a Él en el cielo, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor, nuestro Salvador, vamos a aprender que las cosas que le dan gloria a Dios en mi vida, o que le dieron gloria a Dios en mi vida, fueron las cosas que el Espíritu Santo produjo y no la carne. De hecho, lo que la carne ha producido va a ser olvidado, sea bueno o sea malo. Hermanos, hermanas, tenemos victoria. En Cristo Jesús tenemos victoria sobre el diablo, sobre el sistema del mundo y sobre la carne. No se nos olvide que es en Cristo que tenemos victoria y no en nuestros propios recursos. Padre, pedimos que estas palabras de advertencia contra tus enemigos y nuestros enemigos nos dé fuerzas de fe, de humildad y confianza a ti y tu palabra. Que podamos ser personas que tienen victoria en Cristo porque nos hemos humillado ante ti. Padre, pedimos por cualquiera que todavía no ha confiado en Cristo. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en su mente, en su corazón, que traiga convicción de que lo único que tiene que hacer es confiar en Cristo. Humildemente decirle al Señor Jesús: yo sé que tú moriste en la cruz y pagaste por mis pecados y soy pecador. Y yo no puedo resolver ese problema por mi cuenta. Tú lo tienes que hacer el 100%. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y me entrego a ti, confío en ti y recibo de ti como regalo gratis tu salvación, la vida eterna y la vida en abundancia que quieres que yo viva por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Y yo les deseo que en esta semana la paz, el gozo y el amor de Dios los acompañe cada día. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.